Palabra de vida, julio 2025. Pero un samaritano que iba de viaje llegó junto a él y al verlo tuvo compasión. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 33. Martín viaja en metro en una gran ciudad europea. Todos los pasajeros están concentrados en su celular, conectados virtualmente, pero en realidad atrapados en el aislamiento. Se pregunta, ¿es que ya no somos capaces de mirarnos a los ojos? Es una experiencia común, sobre todo en las sociedades ricas de bienes materiales, pero cada vez más pobres de relaciones humanas. Y sin embargo, el Evangelio vuelve siempre con su propuesta original y creativa, capaz de hacer nuevas todas las cosas. En el largo diálogo con el doctor de la ley que le pregunta qué hacer para heredar la vida eterna, Jesús le responde con la famosa parábola del buen samaritano. Un sacerdote y un levita, figuras relevantes de la sociedad de aquel tiempo, ven al borde del camino a un hombre golpeado por unos ladrones, pero pasan de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó junto a él y al verlo tuvo compasión. Al doctor de la ley, que conoce bien el mandamiento divino del amor al prójimo, Jesús le pone como ejemplo a un extranjero considerado cismático y enemigo. Este ve al caminante herido y tiene compasión. Un sentimiento que nace de dentro, del interior del corazón humano. Entonces, interrumpe su viaje, se acerca a él y lo cuida. Jesús sabe que toda persona humana está herida por el pecado, y esta es precisamente su misión: curar a los corazones con la misericordia y el perdón gratuito de Dios, para que sean a su vez capaces de acercarse y compartir. Para aprender a ser misericordiosos como el Padre, perfectos como Él, tenemos que fijarnos en Jesús, revelación plena del amor del Padre. El amor es el valor absoluto que da sentido a todo lo demás, que encuentra su más alta expresión en la misericordia. Una misericordia que ayuda a ver siempre nuevas a las personas con las que vivimos cada día, en la familia, en clase o en el trabajo, sin recordar ya sus defectos ni sus errores, que nos ayuda no solo a no juzgar, sino a perdonar las ofensas sufridas, incluso a olvidarlas. Pero un samaritano que iba de viaje llegó junto a él y al verlo tuvo compasión. La respuesta final y decisiva se expresa con una clara invitación: vete y haz tú lo mismo. Es lo que Jesús repite a cualquiera que acoja su palabra. Hacerse prójimos, tomando la iniciativa de tocar las heridas de las personas con las que nos cruzamos cada día en los caminos de la vida. Para vivir la proximidad evangélica, pidamos ante todo a Jesús que nos cure de la ceguera de los prejuicios y la indiferencia que nos impide ver más allá de nosotros mismos. Luego, aprendamos del samaritano su capacidad de compasión que lo empuja a poner en juego su misma vida. Imitemos su prontitud en dar el primer paso hacia el otro y la disponibilidad a escucharlo, a hacer nuestro su dolor, sin juicios y sin la preocupación de estar perdiendo el tiempo. Esa es la experiencia de una joven coreana.
Traté de ayudar a un adolescente que no era de mi cultura y al que no conocía bien. Y sin embargo, aunque no sabía qué hacer ni cómo, me armé de valor y lo hice. Y con sorpresa me di cuenta de que, al prestar esa ayuda, yo misma me sentí curada de mis heridas interiores. Esta palabra nos ofrece la clave para practicar el humanismo cristiano. Nos hace conscientes de nuestra humanidad compartida, en la que se refleja la imagen de Dios, y nos enseña a superar con valentía la categoría de la cercanía física y cultural. Desde esta perspectiva, es posible ampliar las fronteras del nosotros hasta el horizonte del todos y recobrar los fundamentos mismos de la vida social. Leticia Magri y el equipo de la Palabra de Vida. Pero un samaritano que iba de viaje llegó junto a él y al verlo tuvo compasión.